Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo transformar los patrones para hacer esta blusa que estáis viendo en estos momentos. Mirad, es una blusa que en realidad lleva poquísima transformación en lo tocante a lo que es la espalda y el delantero. La espalda nada, por no decir casi nada, y en el delantero pues muy poquito, dependiendo de cómo queráis hacerosla, el tejido que vayáis a utilizar, porque si vais a utilizar un tejido de punto elástico, pues con subir un poquito hacia arriba lo que es la parte de la sisa es suficiente. Si la vais a hacer en una tela como pueda ser el rayón, viscosa o cualquier otra tela que sea la idónea para hacer blusas, pues sí que es cierto que vais a tener que hacer lo que es el traslado de la pinza de pecho un poquito hacia abajo y poquito más. Este modelo en realidad donde lleva el peso de la ejecución va a ser en la manga, la zona central de la manga, que lleva una especie de abertura en forma de lágrima o circular, y es ahí donde vamos a tener que aplicar todas las transformaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos sobre el papel, cómo hacemos nuestros patrones. Mirad, yo aquí tengo los tres patrones que vamos a utilizar para hacer nuestra blusa o camiseta. Ya os digo que va a depender del tejido que vosotros utilicéis para hacerlo. Tengo un patrón de espalda, un patrón delantero y un patrón de manga, que es donde vamos a aplicar todo el proceso. Y aquí os voy a enseñar este patroncito que yo he hecho. Fijaos que simplemente con que dibujéis a mano alzada el patrón delantero o el patrón de espalda, sabiendo dónde van pinzas y dónde van entalladuras y demás, pues no hace falta que sea preciso. Ya veis que yo en un trocito de papel, de un recorte que me ha sobrado de papel craft, pues, y luego después he utilizado papel de periódico debajo, he hecho lo que es la transformación. Simplemente pues para saber que a la hora de hacerlo, dónde van a ir los frunces y dónde van a ir las aberturas. Esto es un ejemplo para que si vosotros en un momento dado no queréis trazar vuestro patrón con vuestras medidas, porque ya estáis habituadas, porque ya sabéis hacerlo y queréis simplemente hacer una prueba antes de hacerlo en grande para tenerlo de referencia a la hora luego de hacer las transformaciones en grande, pues que lo podéis hacer, ¿veis? En chiquitito y os sirve. Bueno, pues vamos a comenzar. Mirad, para la espalda yo voy a comenzar con el patrón de espalda, porque es el que menos va a tener transformación. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser escotar la zona del escote, valga la redundancia. Entonces, ¿cuánto escotamos? Pues yo normalmente siempre suelo darle 2 centímetros desde el cuello en la zona del hombro y otros 2 centímetros de bajada en la zona central. ¿Que lo vamos a hacer en tejido de camiseta? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, los 2 centímetros, y de aquí inclusive le vamos a poder escotar un poquito más. Yo este tipo de escotaduras, aquí siempre, en esta parte de aquí, 2 centímetros, salvo que queráis que quede más escotado y más abierto cuello de barco, Entonces, ya sabéis que en la misma escotadura que le dais en el hombro desde el cuello, se la tenéis que dar aquí, en la espalda. ¿De acuerdo? Ya sabéis que lo mejor es poner encima. Yo es que no quiero hacerlo porque no quiero que veáis que bueno, que estos patrones pues que no tienen mucho que ver, ¿veis? Porque los he hecho con la impresora y no están hechos totalmente a medida. Pero bueno, aquí sí que parece que coincide un poquito, ¿veis? Pero luego ya veis que de hombro pues no. Esto es para que veáis cómo tenéis que hacer el tema
de las escotaduras. Ya os digo que para que no os agobie mucho, pues de aquí, de esta zona de aquí, le podéis bajar 4 o 5 centímetros, estaría bien. Si es blusa, pues inclusive más. Aquí 2 centímetros y aquí pues 4 o 5 centímetros o más, lo que vosotros queráis. Depende de cómo vosotros lo queráis dejar descotado. Yo ya sabéis que os digo que primero hagáis las pruebas sobre papel o lo pongáis por encima vuestro frente a un espejo y veáis cómo os queda el escote. Es muy sencillo. Fijaos que vamos a hacer camiseta. Pues la camiseta, como es un tejido elástico, lo único que vais a tener que hacer, mirad, es prolongar hacia arriba la zona del costado hasta donde cae, ¿veis? La sisa. Bueno, mirad, para lo que es la camiseta yo lo dejaría tal cual. Fijaos que aquí ya tenemos como aproximadamente 2 centímetros que ha salido hacia afuera la escotadura de la sisa. Y ya sabéis que bueno, que las camisetas, pues aunque no queremos que nos queden muy justas, pues tampoco queremos que nos queden anchas. Entonces, tal cual está, se queda. ¿Que queréis que la camiseta baje en recto hasta abajo? Pues mirad, muy sencillo. Unir desde la parte de la sisa hasta abajo del todo. Así tal cual se quedaría la camiseta. Porque fijaos que tampoco le voy a dar de la zona de la cadera, que se da aquí, y luego después se respeta lo que es la forma. No le voy a dar tampoco nada porque al ser tejido elástico, pues no hace falta tampoco que le deis más centímetros. Así se quedaría la camiseta. ¿Qué haríamos? Bueno, pues con el tema de la parte de atrás de la camiseta, pues es simplemente, veis, prolongar desde la sisa hasta abajo el largo que vosotros queréis que tenga esa camiseta, y eso sí, pues a lo mejor le vais a tener que dar más centímetros o quitarle centímetros de la parte del delantero, porque seguramente que cuando encaréis, veis, al haber añadido los centímetros, lo que os contaba en anteriores vídeos, al añadir estos centímetros que luego después cuando hagamos la transformación en blusa, o sea, en tela que no es elástica, estos centímetros no los va a tener, porque vamos a tener que respetar la pinza, pues tenéis que comprobar y darle los mismos centímetros, o a la espalda o al delantero. Vosotros elegís, porque de ello va a depender pues esos centímetros de más que tenga la camiseta o que no tenga la camiseta de largo total. Ahí explicado si vais a hacer camiseta. Que lo que vais a hacer es blusa. Y fijaos, y yo digo, bueno, yo quiero una blusa que me quede semi-entallada. No quiero que de la parte de aquí abajo me quede muy estrecha, con lo cual le voy a dar pues 2 o 3 centímetros. Le voy a dar 3 centímetros aquí. Fijaos que yo voy a mirar aquí cuántos centímetros tiene de pinza. Aquí en este caso tiene 3 centímetros de pinza, o sea que tiene bastante. Yo la quiero semi-entallada. Ya sabéis que cuando hacemos las cosas semi-entalladas, pues tenemos que tener en cuenta los centímetros que tenemos a la hora de meter la pinza, porque no le vamos a meter pinza. Entonces, bueno. Mira, yo lo primero que voy a hacer va a ser suprimir la pinza del pecho y la voy a bajar unos cuantos centímetros. 3, 4 centímetros la puedo bajar de la zona del costado.
Voy a prolongar también esta línea. Son líneas que me sirven, son líneas auxiliares, que sirven nada más que para saber por dónde corto y por dónde uno. Entonces, corto por aquí, porque quiero que por ahí me vaya a salir la pinza de pecho. Corto también por aquí. ¿Veis? Porque yo lo que voy a suprimir es esta zona de aquí. Mirad, lo voy a cortar así. Voy a dejar un poquito porque necesito lo suficiente como para montar el papel y poder pegarlo. Aquí, ¿veis? Esta es la pinza. ¿Veis? Esto es esta zona de aquí que es la pinza, que yo la traslado y la traigo así hacia arriba. Y me va a quedar la misma medida. Entonces, cuando planteáis y decís, Marge, ¿no me va a quedar más largo el delantero que la espalda? Porque vosotros tenéis la tentación de cuando encaráis, porque vosotros en realidad, cuando encaráis tenéis que tener en cuenta de que esto va a ir así cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros tomáis la medida cuando encaráis sin quitar o sin cerrar lo que es la pinza, indudablemente, ¿veis? Si lo hacéis así, pues indudablemente os va a quedar más largo el delantero que la espalda. Si vosotros habéis hecho bien la toma de medidas y habéis hecho bien el patrón o los patrones, cuando vosotros juntáis aquí y medís el costado delantero, encaráis o comparáis el costado delantero con el costado de espalda, miden siempre lo mismo. Bueno, pues ya he hecho esto. Yo de aquí no necesito rebajar porque me ha quedado bien la sisa, ¿veis? Ha quedado perfecta. Vosotros si tenéis que rebajar, pues porque tengáis mucho pecho y a lo mejor haya subido mucho de la parte de aquí, bueno, pues lo rebajáis un poquito, que no pasa nada. Y si luego le tenéis que añadir, porque sean muchos centímetros, no creo que vayan a ser muchos, lo tenéis que luego después añadir lo que es en el costado, que no va a hacer falta, no va a hacer falta. ¿Veis? En todo caso a lo mejor le tendríais que quitar centímetros del costado de la espalda. Bueno, pues vamos a pensar que nosotros lo que queremos hacer es que nos quede semi-entallada. A lo mejor lo tenía que haber hecho antes, pero vamos, no importa. Sujeto para que veáis que el tema de las transformaciones se puede hacer de muchas formas. Sujetáis así con un poquito de celofán y decís, yo la quiero, ¿veis? Semi-entallada. O sea, que le voy a dejar la forma que me dé la parte del costado hasta la cintura, ¿veis? Desde la sisa hasta la cintura, pero luego después le quiero aumentar un poquito. Bueno, pues para que no se vea esa abertura tan exagerada, podéis hacer una cosa. Yo no lo recomiendo porque este tipo de blusas a mí no me gusta. Si vais a hacer un corte princesa, bien, pero si no se va a hacer con corte princesa, yo huyo desde luego de poner la pinza en la cintura. Entonces, pues bien, podéis darle, por ejemplo, aquí poquito y luego dejarle abertura aquí para que no os quede muy ceñida a lo que es la tripa y la cintura, que es lo que yo suelo hacer. Porque a mí cuando me hago las cosas semi-entalladas, pues me gusta eso, que se me vea lo que es la zona de la cintura. Entonces, pues bueno, dejamos ahí un poquito para que no nos quede muy... Y desde aquí ya no se ve tanto, ya no se ve tan exagerado. ¿Ves? Le dais esa forma, lo suficiente como para que nos marque.
y luego le dejáis pues como 15 centímetros abierto hasta aquí. Si queréis, que no queréis, que os queda bien así, no queréis dejar abertura, pues la dejáis tal cual. Y luego ya pues de aquí arriba pues igual. Como mucho, si queréis sacarle de aquí medio centímetro. A mí es que no me gusta que las sisas me queden desbocadas. Entonces le sacáis medio centímetro o 1 centímetro de ahí. Y otro centímetro si queréis un poquito de lo que es la cintura. Fijaos que se pueden hacer infinidad de cosas cuando estamos haciendo las transformaciones. El largo que vosotros queráis. Y ya luego, pues aquí hacemos lo mismo. Ya veis que aquí lo hicimos en recto. Pues aquí le queréis sacar ese medio centímetro o el centímetro. Se lo podéis sacar de aquí de la parte de la cintura también. Y de aquí pues 2-3 centímetros, lo que vosotros queráis. Esta parte de aquí ya la bajáis en recto, porque si no se os va a disparar hacia los lados y queda muy feo. Entonces esta parte ya de aquí, como ya le habéis dado ahí los centímetros, bajáis en recto lo que necesitéis. Y fijaos que las transformaciones de delantero y de espalda ya están hechos. Ya solamente recortar. Chicas, sentíos libres a la hora de dar los centímetros. Yo siempre os digo centímetros de referencia, pero que cojáis la cinta métrica y os sentáis libres de dar los centímetros que vosotros queráis, de que os hagáis vuestro propio diseño. Así sería para hacer nuestra blusa. Hemos visto cómo hacerlo siendo camiseta y cómo hacerlo siendo blusa. La parte central pues no lleva costura, va cosido con la tela doblada, y la parte central al lomo, pegada al lomo. Esta es una pieza. La parte de la espalda pues igual, cortamos. Aquí tenéis que dejar pues márgenes de costura. En la camiseta con que le dejéis 1 centímetro es suficiente. Aquí, como no sabemos cómo van a reaccionar la tela, y ante que no tenéis de momento todavía mucha seguridad a la hora de hacer los patrones, dejar siempre suficientes centímetros. Deja siempre suficientes centímetros para las costuras. Esta es la espalda. Igualmente, como hemos dicho antes, la zona del centro se pone sobre la tela doblada. Y aquí tenemos nuestra espalda. Y ahora vamos a ir a lo que es pues la transformación del patrón de manga. Y antes de proseguir con la transformación de la manga, pues quiero avisar a aquella gente que entra poco al canal o que entra hoy por primera vez, de que estos tutoriales son tutoriales de transformación de patrones. No son tutoriales en los que se expliquen cómo se hacen los patrones básicos. Para eso existen cursos. Que quieres y estás interesada en aprender cómo se hacen los tutoriales básicos para luego aprender con estos tutoriales que yo hago aparte de cómo se transforman por los modelos
de moda o modelos adaptados, por ejemplo, a gente con problemas de sobrepeso o gente que ya tiene cierta edad, pues yo os recomiendo los cursos que estoy impartiendo o que ya se han impartido en Cose con Mar G1 y Cose con Mar G2. Cose con Mar G1 son cursos que ya vienen de atrás y para eso os tenéis que unir al programa de membresía de YouTube. Es un programa de pago. Yo ya estoy avisando que para aprender a hacer los patrones básicos hay que pagar. En Cose con Mar G1 es un precio muy asequible de 2 euros, aproximadamente unos $2 al cambio. Luego está el grupo de membresía de Cose con Mar G2, que es un grupo especial, porque aparte de poder ver todos los demás cursos, o sea, todos los cursos en realidad de su totalidad que hay en el canal, pues tiene la ventaja de que tenemos un grupo especial en Telegram en el cual tenéis ayuda en todo momento, pues para cuando surgen los problemas de los trazados o queréis saber la cantidad de tela que necesitáis o que se quiere simplemente que yo revise esos patrones que hacéis y los corrija y os diga dónde están los fallos y cómo explicaros para que podáis proseguir y podáis seguir avanzando. Y ya el coste de Cose con Mar G2 son 4 euros o unos $4 al cambio. ¿Que estáis interesadas y queréis que os informe? Pues simplemente me dejáis debajo de este vídeo o de cualquier otro vuestro comentario diciéndomelo y yo os digo, dependiendo del país en el que estéis ubicadas, si podéis suscribiros, porque no todos los países tienen acceso a poderse suscribir y poder pagar la membresía, y cuánto dinero os va a costar en el caso del país en el que viváis. Y ya sí que voy a seguir. Bueno, pues para hacer lo que es esta manga especial, que es una manga fantasía, yo lo primero que voy a hacer, fijaos, va a ser recortar el largo, por supuesto, el largo que vosotros queráis. Os tomáis el largo, lo podéis hacer por una manga que ya tengáis, que veáis que os queda bien de largo, o simplemente con vuestra cinta métrica tomáis el largo desde lo que es la zona del hombro hasta donde queréis que os llegue. Yo voy a dar aquí una medida, ya sabéis, ficticia. Voy a decir, pues bueno, le voy a dar unos... no muy larga, porque es una manga corta, pues le voy a dar por aquí, aproximadamente. No os voy a decir centímetros, porque luego después esto, con lo que es el escalímetro que yo utilizo, pues no tienen mucho que ver, ¿sabéis? Porque los patrones no están hechos a medida 1-2. Entonces lo que sí que voy a hacer, pues va a ser hacer la línea a escuadra. Mira, lo podéis hacer con un cartabón o yo lo que utilizo es esta regla de password, que mirad lo que hago coincidir una de las líneas, esta, porque en realidad yo lo voy a hacer a escuadra con lo que es la línea central, y hago coincidir la línea central con una de estas líneas y ya a partir de ahí pues hago la línea y ya me ha quedado totalmente a escuadra. Fijaos que si le habéis dado ese centímetro o ese medio centímetro de la parte de la sisa, pues aquí se lo vais a tener que dar igualmente. Yo recomiendo siempre que lo que hagáis es que toméis la medida de aquí a aquí, ¿veis? Aquí no va a coincidir, pero que toméis la medida. Este sería la espalda, este correspondería con la espalda y esta parte de aquí con el delantero, ¿vale? Entonces pues tomad la medida que tiene y con paciencia
pues vais bordeando con lo que es la cinta métrica y veis. Y siempre dejar unos cuantos centímetros de aquí, de esta parte de aquí, por si acaso, porque os voy a contar que en el caso de que, por ejemplo, os sobren centímetros de esta parte de aquí, de lo que son la parte de la curvatura de la sisas, no pasa nada, es muy fácil adaptarlo, porque lo único que vais a tener que hacer es cuando tengáis montada o cuando veáis. Yo normalmente siempre las monto las mangas en recto, pero si no, que hacéis la prueba y veis que os sobran centímetros, pues lo único que tenéis que hacer es quitarlo de aquí, de la zona debajo de la manga, no hay ningún problema. Ya si os quedáis cortos, por eso digo que siempre dejéis unos poquitos centímetros de más a lo que son los bordes de la manga, porque no va a pasar nada, cortáis tela y no ocurre nada. Porque ya en el caso de que, por ejemplo, os quede la manga, os hayáis quedado de esta parte corta, pues es que ya lo que vais a tener que hacer es modificar y bajar lo que es la sisa de esta parte de aquí, ¿vale? Eso ya, sobre todo para la gente que sois principiantes, pues os va a resultar un poco complicado. Entonces mi recomendación, pues siempre que le deis un poquito más, unos poquitos más centímetros de esta parte de aquí, que no va a pasar absolutamente nada. Luego se corta la tela y ya está. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser, de momento, cortar. Fijaos que esta blusa o esta manga, para que quede bonita, pues lo normal es que se adapte a vuestro brazo, que no os quede floja, porque si os queda floja ya no se va a ver bien. Entonces dejar los centímetros, no deis centímetros de más a esta parte de aquí, porque fijaos, como luego después lo que vamos a hacer va a ser ahora cuando hagamos lo que es ese círculo, que lo vamos a hacer aquí, igual lo he hecho demasiado corta, pero bueno, vosotros le dais el largo que vosotros queráis que tenga la manga. Ya veis que como no estoy tomando referencias, pues es un poco, ahora lo veré por el tema del círculo que le voy a hacer, porque yo voy a hacerle aquí un círculo, una forma en círculo, y voy a cortar. Bueno, pues yo le voy a hacer lo que es la forma, voy a hacerle como una especie de forma de lágrima. Lágrima o es un semicírculo, ¿veis? Que no hace falta que sea perfecto. Vamos a doblar. Y ahora vamos a repasar con la ruleta o rodadera por donde hemos hecho la forma. ¿Veis? Y ahora pues repasamos los puntitos que hemos hecho con la rodadera. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque ahora mirad, yo con referencia, yo me voy a guiar de la referencia que he hecho aquí. Y yo tengo aquí, ¿veis? Desde aquí hasta aquí va a ir fruncido, ¿veis? Hasta el centro. O sea, aproximadamente desde aquí hasta aquí va a ir fruncido. Esta parte de aquí, ¿veis? Va a ir fruncida. Y luego ya de aquí a aquí, donde va el frunce, va a ser en esta parte de aquí. Todo esto va fruncido, pero el frunce va nada más que la parte de la corona, ¿veis? Por la parte de fuera, o la parte que en realidad que va unida al hombro, pues no sé cómo deciros. Podéis hacerlo aquí o podéis hacerlo desde aquí, dependiendo, porque además va a llevar muy poquito frunce, no le vamos a hacer mucho frunce. La blusa, o sea, la blusa, la camiseta, en realidad la manga no va abullonada, va con un poquito de frunce, pero no va abullonada, con lo cual ni le vamos a tener que subir la corona de arriba, ni de aquí le vamos a tener que hacer mucho frunce. Entonces yo pienso que desde aquí, una cosa aproximadamente desde aquí, está bien.
el frunce para la parte de arriba. Y ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a dividir en sectores. Esta parte de aquí la voy a dividir en dos partes. Desde aquí, de aquí, dos partes. Y voy a hacer, mirad, dos líneas que las voy a unir a la parte del círculo. Mirad, esto da lo mismo que vengáis más acá, no importa. Porque yo ahora voy a hacer más particiones aquí. Voy a hacer otra partición aquí. Otra partición aquí. Tampoco hace falta que vayáis con medidas. Y una última partición, mirad, que la voy a hacer aquí. Aquí le he dado dos particiones, podéis darle una o dos. Con una desde aquí, bueno, voy a darle dos, mirad, le voy a dar una aquí y otra aquí. Pero que con una sería suficiente. ¿Veis? Y aquí. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a doblar y voy a repasar con la ruleta. Paso la ruleta, ¿veis? Por todas las líneas que hemos hecho, que van a ser las particiones que vamos a hacer ahora. Y ahora damos la vuelta, ¿veis? Y vamos a repasar. Mirad, hemos dicho que por aquí va a ir fruncida. Y por aquí, ¿veis? Hasta ahí. Luego ya a partir de aquí va liso. Va puesto el liso en lo que es la parte de la sisa. Y esta parte sí que va, todo esto de aquí, sí que va fruncido. Y ahora necesitamos papel para ir haciendo las particiones, ir pegándolo sobre el papel. Bueno, pues vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer en mi caso con papel craft para que se vea bien ahora cuando haga las particiones. Hago una línea central, he doblado el papel a la mitad y ahora voy a hacer una línea en el centro. Porque a partir de aquí yo voy a ir pegando los sectores. Mirad, vamos a vaciar el círculo central. Ahí. Y voy a abrir aquí. Mirad, voy a cortar a la mitad. Y voy a poner, como hemos dicho, de la parte de aquí y de la parte de aquí que estáis viendo, ¿veis? Tanto de abajo como de arriba va con frunce. No lo vamos a abrir mucho porque no queremos que de la parte de arriba lleve mucho frunce. Y aquí, como vamos a abrir bastante con los otros, o sea, que con ese poquito que vamos a poner tanto de arriba como de abajo, tenemos más que suficiente de frunce, no mucho. Y pegamos. Vamos con el siguiente. ¿También tiene frunce? Bueno, pues también le vamos a dar un poquito de abajo y otro poquito de arriba. Esta parte ya dijimos que hasta aquí no queríamos que llegase el frunce. Así que ya en esta parte solamente vamos a poner frunce en la parte central. Con lo cual yo esta parte la pongo pegada, ¿veis? Siguiendo lo que es la línea de lo que es la manga, la sisa, ¿eh? Y la separo de la parte del centro, donde va abierto. Esta igual va a ir pegada aquí arriba y abierta de abajo porque lleva el frunce igual.
Le vamos dando aproximadamente la misma separación, ¿veis? Tampoco estoy tomando medidas, no hace falta que sea preciso. Vamos, que si queréis que quede preciso, pues vais tomando la medida, lo que vais dando de separación, porque ahora ya aquí en esta parte, pues si queréis que quede igual, porque vamos a hacer absolutamente lo mismo, pues vais tomando las medidas que hay de separación de uno a otro. Yo no lo voy a hacer. Ya sabéis que yo no digo medidas, vosotras mismas tenéis que ser las que vayáis dando las medidas que vosotros queréis que tenga. Porque, por ejemplo, ya sabéis que os digo que una persona que está delgada pues se puede permitir el lujo de dar más frunce a las cosas que una persona pues que tiene más volumen. Fijaos que hemos dado separación de aquí y de aquí a aquí. Aquí ya hemos dicho que la separación se la íbamos a dar de aquí, de la zona central, ¿os acordáis? Y que de la parte de arriba ya no llevaba fruncido. Entonces ahora ya todos los sectores que vamos poniendo van pegados de arriba y separados de la parte del centro. Bueno, y aquí estaría el patrón más o menos. Ya os digo que vayáis tomando medidas, lo que mide de un lado a otro para darlo aquí. Pero así a grosso modo este sería el patrón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues le tenemos que dar márgenes todo alrededor. Aparte de los márgenes que damos normalmente a las costuras, aquí tenemos que darle márgenes porque va a tener que llevar pues un dobladillo y vais a tener que darle bastante tela para pasarle un pespunte doble por donde luego después introducir la cinta que va a fruncir nuestra manga. Mirad, cuando lleguéis aquí, como de esta zona a esta zona va con frunce, lo voy a señalar aquí en rojo, esta zona va con frunce. Primero, hacer una línea central, o bien lo hacéis con hilo para el centro o dais piquete, ¿vale? Para hallar lo que es el centro de nuestra manga, para que sepáis que a partir de aquí, fijaos que va a ir fruncido, de aquí a aquí va fruncido, pero para que sepáis dónde va el centro de la manga, para luego después situarlo en lo que es en la línea del hombro. Y luego desde donde va fruncido, que es desde aquí hasta aquí, pues igualmente dais un piquete aquí y dais un piquete aquí, y ya sabéis que tenéis que fruncir toda esta zona de aquí, acomodarla a la parte de arriba y luego ya lo demás pues va liso. Yo normalmente lo que hago es eso, que lo reparto, pero sí saber desde dónde hasta dónde va el frunce. Es muy importante, ¿vale? Para que la manga luego os quede bien, esté bien asentada. El corte, bueno, pues ya sabéis lo que os digo siempre, la línea de hilo. Aquí va a ser esta nuestra línea de hilo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, que luego después las mangas quedan retorcidas, y aunque aquí a lo mejor no se note mucho por aquello de que va fruncida, pero sí que se os dé la vuelta, por ejemplo, la parte de la costura hacia afuera.
y se vea la parte de la costura. Entonces, como no queremos que nos pasen esas cosas, pues es importante que la manga esté cortada al hilo. Y toda esta parte de aquí, ¿veis? Va frucidita. Una manga muy bonita. Aquí tenemos nuestros patroncitos. Patrón delantero, patrón de espalda y patrón de manga. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dar manita arriba. Si aún no os habéis suscrito, pues es el momento de aprovechar para suscribiros. Y si a alguna le interesa, los grupos de membresía, en los cuales pues estamos aprendiendo bastante, pues ya sabéis que me podéis pedir información, que no tengo ningún inconveniente en daros la información. Simplemente tenéis que pinchar o en el enlace, que siempre hay un enlace debajo de cada vídeo, o a la entrada del canal, también al lado de donde están los miembros que van entrando. Ahí podéis hacer clic en unirme y desde ahí pues YouTube de manera muy sencilla os va a indicar cómo tenéis que hacer para pagar y para uniros al grupo de membresía. Así que hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Un besito y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.